Podríamos decir que Venezuela tiene los niveles de escasez alimentaria más alta del continente también. Del 20 ya vamos por el 40% en algunos rubros. Podríamos decir también que Venezuela tiene el peor crecimiento económico del continente. ¿En qué se traduce eso? En más pobreza, en más gente sufriendo, en más pueblo pasándola mal. En eso se traduce. Pero yo lo que les quiero decir, creo que algo de eso han asomado los compañeros que me precedieron, que el verdadero problema no es ese. Porque esos problemas tú en democracia los puedes resolver presentándole al país una oferta distinta y se la cobras electoralmente a quienes fallaron en el gobierno. Ese es el juego de la democracia. El problema de fondo es cuando el pacto político, cuando el pacto social, las garantías y derechos humanos, políticos, económicos y sociales que acordamos como sociedad y que están establecidos en la Constitución se rompe. Cuando ese pacto social se rompe, es donde nos empezamos a aproximar a la catástrofe, al apocalipsis. Ustedes deben haber escuchado esta frase antes. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Caramba, qué fácil es decirlo, pero qué difícil ha sido cumplir. Hoy en día el gran problema del país, a nuestra manera de ver, es que son muchas las cosas que están fuera de la Constitución y es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Y ese pacto social está quebrado. A nuestra manera de ver, lo que hemos visto a la fecha es solo la punta del iceberg. La crisis es mucho más profunda porque hay unos niveles de exclusión, cuando se rompe la estructura constitucional, peligrosísimos para la paz social de un país. El Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica, escribe sobre la paz social lo siguiente: la paz social nunca se logrará por la imposición de un sector hacia otro. Nunca habrá paz social por el apaciguamiento de un sector logrando imponerse sobre el otro. La paz social solo se logra mediante una comunión de reglas, de normas, de valores y de instituciones aceptadas por todos. Esa es la Constitución. Cuando el pluralismo que nos garantiza la Constitución se quiebra, yo me pregunto cómo no hay razones para la rebeldía de un sector de la sociedad que se siente excluido. Cuando el mismo gobierno, el presidente Chávez, le presenta al pueblo venezolano un proyecto de reforma en donde proponía el llamado poder popular, una nueva geometría del poder, donde el voto universal, directo y secreto desaparece, donde los municipios, estados, dependencias y entidades federales que establece la Constitución se le agregaba a las comunas. Y el pueblo venezolano le dijo que no, y el presidente Chávez lo aceptó en su momento. Yo me pregunto, ¿con qué derecho el gobierno y las fracciones políticas que lo acompañan imponen por la vía legal lo que por la vía constitucional el pueblo negó? ¿No se está poniendo con eso la paz social de Venezuela en peligro? El tema de la Fuerza Armada, no podemos banalizarlo. Por supuesto que todos tienen derecho a tener un pensamiento político. El ser humano es un ser político. Esta Constitución le da a los militares el derecho a votar, el derecho a expresar su voluntad política, pero le da el deber de no ponerse al servicio de ninguna parcialidad política, 328 de la Constitución. Porque eso, cuando un militar se dice que es socialista o que es chavista, oye, perdónenme, eso no es otra cosa que opresión. Eso es opresión, eso es amenaza, porque estás convirtiendo a la Fuerza Armada, a quien tiene el monopolio del poder de fuego, en un factor político que intimida al que no se siente socialista ni chavista. Yo me pregunto, ¿eso no lo podemos corregir?
Eso no lo debemos corregir. Eso no pone en peligro la paz social del país. Los poderes públicos. Cuando la Constitución dice que se necesitan las 2/3 partes, ¿qué es lo que está diciendo el constituyente? Pidiéndole un gran consenso al mundo político, pidiendo un gran acuerdo. Eso es lo que propuso el constituyente. Porque, como lo decía el Papa Francisco, esa regulación de conflictos pasa por tener instituciones confiables para todos. Ahora, no podemos lograr instituciones designadas no en el TCJ, sino designadas en un gran acuerdo político, en un gran acuerdo nacional, patriótico. Es una banalidad decir, o es casi una excusa decir que en la oposición hay diferencias. No, los problemas de las diferencias de la oposición son diferencias y problemas de la oposición. Como por cierto, los problemas del oficialismo, a los que acaba de revelar de alguna manera el amigo del Partido Comunista, son problemas del oficialismo. Porque todo cuerpo colegiado y toda alianza política tiene diferencias. Lo que no se puede usar eso como excusa para estafar el mandato constitucional. Eso no es una excusa. Nosotros tenemos, y no puede ser que este país haya llegado al colmo de la postración, que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para decidir quiénes integran el poder electoral, quiénes integran el poder judicial. Es que tan mal está Venezuela que no podemos hacerlo. Consultas con los otros sectores de la sociedad venezolana. El tema de la crisis económica tiene una raíz también, a nuestra manera de ver, en otra violación a la Constitución. El derecho a la alimentación es un derecho constitucional, pero voy más allá. Es incluso un derecho supraconstitucional, reconocido por los pensadores más progresistas, Ferragotti, Boggio. Es un derecho fundamental. Y por supuesto yo me pregunto, cuando hay escasez, cuando te cuesta conseguir alimentos, ¿se está respetando el derecho fundamental a la alimentación? Me pregunto yo. Ahora, la otra pregunta, ¿es culpa de una guerra económica o es culpa de malas políticas económicas o de más violaciones a la Constitución? ¿Es culpa de qué? Vuelvo y repito, las políticas económicas nosotros lo podemos resolver en un marco democrático y constitucional proponiendo otras políticas económicas y que el pueblo elija. Pero cuando tú violas la Constitución, ahí sí tenemos un problema. Cuando tú expropias cerca de 5 millones de hectáreas de tierras productivas y respetando el mandato constitucional que te exige los requisitos para que sea declarada de utilidad pública y que te exige además indemnizar a la persona que expropiaste, tú estás generando una crisis de alimentos en el país porque violaste la Constitución. El 115 de la Constitución, para ser exacto. Lo que estoy tratando de explicarles con esto es que el problema real de fondo que tenemos es que ese pacto que está en la Constitución se ha quebrado y lo ha quebrado el gobierno una y otra vez. En lo político, en lo militar, en lo económico, en lo productivo. ¿Y quién paga los platos rotos? El pueblo venezolano. Entonces, nosotros estamos convencidos de que la crisis que tiene el país, la única manera de resolverla es metiendo al país de nuevo en el marco de la Constitución. Venezuela tiene que entrar al marco constitucional. De resto, estamos montados sobre una caja de dinamita. Y este país, yo estoy convencido de que a todos nos tiene que doler mucho. Y regresar al marco de la Constitución significa atender estas cosas. Entonces, por supuesto que el diálogo es vital. Pero me perdona, sabe que lo respeto mucho, el viejo amoroso, el diálogo sí tiene que tener agenda y condiciones. Sí tiene que tener condiciones. Quien les habla
perdónenme la inmodestia, quizás ha sido uno de los partidos que más ha insistido con el tema del diálogo. Les cuento, no sé cuánto tiempo me queda, voy a ir rematando. Les cuento, lo repito cada vez que puedo, fui a la Plaza Diego Ibarra cuando el presidente Chávez propuso el Plan de la Nación. Presentamos un proyecto. El diálogo no significa que hay que aceptar el proyecto que nosotros propusimos, claro que no, pero sí significa manifestar respeto, querer debatirlo, rebatirlo. Ustedes saben que recibimos el desaire, el desprecio, la arrogancia, la prepotencia, eso fue lo que recibimos. No conforme con eso, me cayó el mundo encima, ustedes deben recordar, cuando en la juramentación del presidente Maduro, el único partido que fue Copey. Y de broma no me fusilan. Y no fui para hacerle carantoñas al gobierno. Fui porque sentía que era el momento de dar un testimonio claro de que a pesar de la diferencia, los espacios políticos que nos dio el pueblo hay que aprovecharlos. Y que era una oportunidad para escucharnos y para hablarnos. Y ustedes saben qué recibimos como respuesta. Más arrogancia, más desaire, más desprecio, más prepotencia. Eso es lo que hemos recibido. Entonces creo que tenemos un legítimo derecho a exigir un diálogo que no se convierta en una coartada, un diálogo que no se convierta en una nueva frustración para el país, porque ya no es un asunto de factores políticos, sino es un asunto de que las expectativas populares no pueden ser traicionadas.